a todos los que están conectados a esta hora, 12:30 del 15 de noviembre. Como siempre queremos empezar nuestra sesión verificando por favor de que nos escuchan, aquellos que están conectados, agradeceríamos inmensamente que pudieran darnos un feedback a través del chat. Bienvenido Alan, Leonardo, Alexis, con algunos de ustedes ya he estado trabajando, es excelente verlos por acá. Perfecto. Muy bien, entonces, la gente de Bancaribe, también un placer contar con ustedes, Fiorella, que estuvimos escribiendo ahí algunas dudas y vamos a tratar de atender la mayor parte de las dudas que me hicieron y que contesté de forma escrita. Voy a tratar de atenderlas en este video de manera organizada. Ya saben que pueden escribir por el chat cualquier consulta que tengan. Miren, ustedes la escriben por acá y el equipo de soporte me va a estar avisando. Mira, dijeron esta pregunta. Pero voy directo a contestarlas, las que tenemos previamente, porque quizás no nos dé tiempo si me dilato. ¿Okay? Entonces, rápidamente voy a detener el video, compartir mi pantalla y vamos a tratar de contestar algunas preguntas, como ustedes pueden ver acá en el blog de notas. Deberían estar viendo el blog de notas. No se ve. Ok. Vamos a buscar compartirla de nuevo en esta pantalla. Ok, entonces aquí tengo algunas preguntas que ustedes han hecho. Primero, la subdivisión en partes. Ok, bueno, vamos a tratar eso brevemente. Veamos cómo podemos subdividir en partes. Nosotros tenemos una vista en 3D, puede hacerse también en una vista de planta, pero la cuestión es, tomamos un elemento que sea multicapa. Elementos multicapa son los techos, las paredes, los pisos, las losas. Esos pueden ser elementos multicapas. Y al seleccionar los elementos que deseamos convertir en partes, entonces en el menú contextual bajo Create, tenemos Create Parts. Es decir, crear partes. Al presionar ese botón, él va a subdividir el elemento, creando una capa para cada una de las, o creando una parte para cada una de las capas existentes en el elemento multicapa. Entonces, ahora al seleccionarlo, noten que tenemos seleccionada una parte. Es lo que dice la paleta de propiedades. Esto es sencillo. Ahora, ¿qué tal si quisiéramos subdividir esas partes? ¿Ok? Entonces, vamos a ver el tope. Yo puedo hacer, seleccionando esa parte, voy a repetir el proceso. Tengo la parte seleccionada, noten, dice parte. En el menú contextual o partes, está la opción dividir partes. ¿Ok? Entonces, presiono ese botón y me permite crear un bosquejo. Con este bosquejo, yo podría decir, bueno, voy a lanzar una línea para subdividir de acá a acá. Noten que la línea no tiene que necesariamente llegar al borde. Y otra línea para subdividir de acá a acá. Presiono finalizar, finalizar. Ok, acá me hizo la división. En este momento, esta última línea la hice mal. O sea, podría tratar de editarla. Editar división. Y noten cómo puedo volver a crear la línea. ¿Qué es lo que pasa con esta línea? Quizás no llegó donde debería. Hacerla un poquito más larga. A ver si así nos ayuda. Voy a tirarla hacia acá. Ok, entonces ahora sí funcionó. Noten que ahora tengo 3 partes. ¿Por qué esto podría ser útil? Porque en la actividad a ustedes se les pide subdividir de acuerdo a la ubicación. Entonces, una manera quizás natural de hacer la subdivisión es en ala este, oeste, central y este. Y quizás vamos a echar esa losa, vamos a vaciarla por partes. ¿Okay? Porque es muy grande para vaciar el mismo día. Eso es algo, es un tipo de subdivisión y bueno, algunos de ustedes tenían esa pregunta. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo visualizo las partes? Algunos decían, mire, yo creé la subdivisión de partes en una vista, pero no se está viendo. Entonces, ¿cómo hago para verla? Vamos a buscar el floor plan del roof. Y noten que acá en el roof, en el floor plan, no se están viendo las partes. Entonces, hay 2 opciones para visualizarlas, si ya sabemos que las hemos creado. La primera opción es sin seleccionar nada en la vista, vamos a la paleta de propiedades y acá
hay un parámetro llamado Parts Visibility, visibilidad de partes. Ahora dice mostrar original, Show Original, pero yo puedo ir a la opción mostrar partes. Entonces, cuando doy esa opción, noten que ya no se ve el elemento original, sino que se ve la subdivisión por partes. Esa es una opción. La otra opción es, voy a devolver lo original, ¿ok? La otra opción es utilizar las teclas BG para ir al recuadro de Visibility Graphic y verificar que las partes estén encendidas. Noten que aquí partes están apagadas. Entonces, yo lo aplico, presiono OK y ahora sí las puedo ver. Y noten que ahora dice mostrar ambas. Both. Show both. ¿Ok? Entonces, ese es el truco, ¿no? Si hemos subdividido en un floor plan, no necesariamente van a mostrarse las partes en el 3D. Entonces, donde ustedes quieran verlas, deben asegurarse de que estén activas. Otra pregunta, ¿cómo exportamos las partes? Bueno, las partes tienen que estar visibles en la vista que utilizamos para exportación. Entonces, ese es el primer paso. Como buena práctica, si abrimos acá el 3D, quizás uno no quiera dañar la visualización de la foto. Entonces, lo que vamos a hacer es, como una buena práctica, duplicar esta vista, le cambiamos el nombre y vamos a poner acá exportar a Navisworks. Ok. Entonces acá ya podemos editar lo que nosotros queremos exportar. Debemos verificar que esté activada la opción Show Parts en la vista con la que vamos a exportar. Vamos a Manage, a Add-ins, y en External Tool vamos a Navisworks 2018. Okay, entonces esta es la ventana que nos permite exportar a Navisworks. Pero ustedes van a darse cuenta acá de que mi interfaz está mostrando la configuración de Navisworks acá abajo en español. Y de hecho, si yo doy clic donde dice configuración de Navisworks, va a abrir la ventana y las opciones van a aparecer en español. ¿Esto es por qué razón? Este Revit fue originalmente instalado en el computador en español. Así que a pesar de que está en inglés la interfaz, ustedes ven que estábamos trabajando en inglés, acá lo muestra en español. Entonces es importante porque cuando ustedes lo usan en inglés y quizás vean mi video, van a ver aquí Convert Parts, ¿ok? Sin embargo, o parts simplemente. Sin embargo, aquí dice convertir piezas de construcción. ¿Por qué es eso? Bueno, porque partes se escribe en español piezas, no es la traducción partes. O sea, aunque diga parts en inglés, no se traduce partes en la interfaz de usuario de Revit en español, sino que se usa la palabra piezas para definirlo. Entonces, fíjense, acá en la ayuda de Revit, noten que dice acerca de piezas. Pero si cambiamos el idioma a inglés, dice about parts. Entonces, partes se traduce piezas al español, no partes, como debería ser. ¿Ok? Lo que uno esperaría. Eso tiene razones de ser, porque se ha escogido ese término como el más adecuado para el uso en español. ¿Ok? Pero quiero que tengan en cuenta eso cuando vayan acá a la configuración de Navisworks. Acá, ¿ok? Deben asegurarse de que esté habilitada la opción convertir piezas de construcción. Y por cierto, también deben asegurarse de que se conviertan todos los parámetros de construcción y todos los parámetros. Entonces, con esas dos habilitadas, ahí sí va a exportar las partes y va a exportar el parámetro que se ha creado acá adentro, en este archivo, que se llama 4D Task ID. Ya vamos a verlo ahorita lo verificamos. Entonces, escogemos un archivo, noten que la extensión del archivo va a ser NWC y guardamos. Voy a guardarlo, ¿sí? Reemplazamos y él va a hacer la exportación. Mientras él hace la exportación, quiero mostrarles algo en Navisworks. No debe estar abierto ningún archivo acá en Navisworks que ustedes traten de exportar, porque si no les va a dar un error. Quizás eso es cuando vayan a volver a actualizar, ¿sí? Porque a veces van de nuevo a Revit, a hacer un cambio y quieren volver a exportar a Navisworks. Y si el archivo está abierto en la interfaz de Navisworks, no van a poder exportarlo, va a dar un error de exportación. Entonces cierren todo y vuelven a abrir después el archivo NWC. Ok, eso es la idea. Ok, está terminando.
Vamos a verificar cuál es la siguiente pregunta. Ok, vamos a ver la importación desde CSV. Pero antes de eso, antes de dejar Revit como ambiente, voy a mostrarles otra cosita en Revit. Vamos a esperar un momento a que se exporte. Ahí está, ya se ha exportado el archivo. Voy a volver a Revit y quiero mostrarle en Manage parámetros que ya existe un parámetro en el archivo, ya existía llamado 4D Task ID. Es sobre ese parámetro donde nosotros hacemos las ediciones, ¿ok? Es un parámetro que está llevado por instancias. Entonces, toda instancia de objeto tiene ese parámetro. Y si ustedes seleccionan una instancia, cualquier instancia, van a ver que bajo Construction aparece aquí 4D Task ID. Es aquí donde van a asignar los códigos. ¿Pero qué códigos? Los códigos de los archivos CSV sobre los que habíamos estado trabajando. Entonces, entre los descargables de la clase, ustedes recibieron un archivo separado por comas, CSV, comas y period value. Si nosotros vamos a Excel, bueno, vamos a cargarlo como se debe. Datos, obtener datos desde archivo de texto, en sitios recientes, actividad número 4, este archivo. Importamos con delimitados por coma y finalizar. Ok, este es el archivo que ustedes recibieron. Entonces, debemos acá estudiar un problema que les va a dar, que son las fechas. ¿Ok? Pero además de eso, además de las fechas, noten que hay un parámetro llamado Task ID. Esa es la conexión entre Navisworks y Revit. Este parámetro que le estamos colocando los elementos en Revit, llamado 4D Task ID, aquí se llama Task ID solamente, y es el que va a permitir interconectar los elementos y asignarlos a una tarea. Eso es para tomarlo en cuenta. Bueno, vamos a tratar de importar, es el siguiente paso, la siguiente pregunta. Ya subdividimos, visualizamos, exportamos las partes. Vamos a ver cómo se importa desde el archivo CSV. Para poder importar un archivo, en primer lugar debemos tener un archivo exportado de Revit o algún elemento construido en Navisworks. O sea, si tienen un archivo en Navisworks en blanco, no van a poder hacer ninguna importación. Entonces, vamos a añadir el archivo que acabamos de exportar, que tiene la extensión NWC, que es Navisworks Cache. Los NWC son los producidos por la exportación desde Revit. Ustedes podrían también importar un archivo directo de Revit, o no lo recomiendo. Lo mejor es hacer la exportación por Navisworks Cache. Da menos errores. Abro. Y bueno, ahí está mi modelo, totalmente creado. Entonces ahora lo que debo hacer es ir a orígenes de datos y voy a añadir un nuevo origen de datos desde CSV. Quiero que vean algo. Noten que mi interfaz de Navisworks está en español. O sea que esta es quizás la peor combinación de idiomas. Tengo Revit en inglés, Navisworks en español, y es la mayor cantidad de errores que van a poder arrojar. Eso es positivo porque entonces les voy a mostrar cómo ir bandeando todos esos errores. Ustedes quizás se pregunten, bueno, pero ¿por qué no crear los archivos para que no den error? Imposible. Sus configuraciones nunca van a ser iguales. Algunos lo van a tener en español, otros en inglés, otra la versión 2018, otra la 2020. Entonces, la solución no es que no haya errores, la solución es que aprendan a bandearlos entendiendo cómo funciona el programa. Esa es la idea. Entonces, por eso estamos haciendo esta clase. Ok, dicho eso, elegir origen de datos de CSV, escojo el archivo CSV y se abre una ventana de exportación o de importación. Entonces, debo escoger del archivo que estoy importando aquellos nombres de columnas, ¿ok? Los encabezados de las columnas que correspondan con los elementos dentro de Navisworks que yo quiero. Si volvemos al archivo CSV, pues aquí van a estar sincronizadas, título. Entonces yo tengo que escoger los que se ajusten. Volviendo a Navisworks, los que se ajustan es este, ¿eh? Nombre de la tarea, título, obviamente. ID de visualización, el ID por el que se va a ver la tarea visualizada, escogí sincronización. Tipo de tarea, obviamente type. ID de sincronización, otra vez sincronización.
Fecha de inicio planificada, pues fecha esperada, y finalización, fecha esperada de finalización. Pero por último, no debo olvidarme que debo incluir un nuevo parámetro llamado Task ID, que va a ser la vinculación entre los elementos. Y como no hay uno que sea él precisamente, voy a utilizarlo en usuario número 1. Yo presiono aquí aceptar y me va a dar un error. Cuando seleccione el archivo y ponga actualizar orígenes de datos seleccionados. Por cierto, me hice una pregunta. A mí no me aparece la opción orígenes de datos seleccionados. Bueno, es porque no tenías nada seleccionado acá. Si no has seleccionado esto, no te va a aparecer esta opción. Solamente te va a aparecer todos los orígenes de datos. Era un detallito, ¿no? Entonces yo escojo esta, regenerar la jerarquía y presiono aceptar. Ahí está el error, que muchos de ustedes me preguntaron. Me está dando un error cuando trato de importar los archivos. El error dice que la fecha y las horas no son válidos. El formato de fecha y hora no es válido. Entonces, él está utilizando un formato de fecha y hora de día primero, mes después, año siguiente. Y ese no es el formato que está en el CSV. ¿Cómo lo sabemos? La clave está en revisar el archivo que se les envió. Noten cuál es el formato. Es primero el mes, luego el día. Obviamente el día está de segundo porque no hay ningún mes que llegue a 26. Y luego el año. Pero también quiero que noten algo, porque acá el mes es 12, 2 dígitos, acá el mes se completa con un 0, pero en esta otra opción el mes no se completa con un 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque hay que tener en cuenta eso. Voy a volver a Navisworks para explicarse. Selecciono origen de datos, clic derecho y edito. Entonces no puedo usar el formato por defecto automático, sino que tengo que seleccionar uno. Y si todos tuvieran 2 dígitos, tendría que usar 2M para 2 dígitos de mes, 2D para 2 dígitos de día y 4Y para 4 dígitos de year o año. Y eso estaría bien si todos tuvieran 2 dígitos. Pero si lo hago así, me va a dar un error. Presiono aceptar, actualizo todos los orígenes de datos, aceptar. Otra vez hay algunas celdas que no tienen el valor. ¿Por qué? Bueno, porque no todos tienen 2 dígitos. Hay unos que tienen uno solo. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Vamos a orígenes de datos, editamos, y en lugar de colocar 2 dígitos, colocamos un. Ahora, si lo hago así, presiono aceptar, actualizo todos los orígenes de datos y regenero. Ahora me da un error distinto. Ya por lo menos superamos el primero. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estaba el problema? Estaban usando quizás 2M y 2D y tenían que usar una sola, porque hay algunos valores que tienen un solo dígito en días y un solo dígito en días. Ahora, este otro error es distinto. Aquí dice, algunas tareas tienen campos de tipos de tarea que no se corresponden con tipos de tareas almacenadas. Ok, vamos a aceptar. ¿Qué es eso de los tipos de tareas? Ustedes van a tareas, las tareas que ya las creó, ¿ok? En tipos de tareas aparece construcción temporal y temporal. ¿Por qué? Porque estoy en Navisworks en español. Y si vamos a configurar, estos son los tipos de tareas. Pero el archivo CSV tipo en inglés no dice construcción, dice construct. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Bueno, lo cambio temporalmente acá, en la configuración del timeliner. Voy a colocar construct. Voy a orígenes de datos y ahora actualizo todo de nuevo. Miren, lo hizo sin ningún error. Y ahora sí las tareas se importaron con el tipo de tarea correcto. Ahora, ¿qué debo hacer? Vuelvo a configuración y aquí los vuelvo a escribir en español y los cambio todos. Ahora dice construcción en español. Eso era un detallito. Este tipo de errores son necesarios. Si lo tienen en inglés, no les va a aparecer ningún error. Pero en este caso, si lo tienen en español, les va a arrojar ese error. Veamos otra duda. Ok, ya importamos desde CSV, ya vimos lo que son los tipos de tareas. Orígenes de datos. ¿Cómo vamos a seleccionar los orígenes de datos? Bueno, ya sabemos cómo importar de los orígenes de datos, ya respondimos estas preguntas. Y ahora vamos a ver cómo hacer
la conexión, enlazar los elementos desde el parámetro 4D tasa ID. Realmente estas dos son una sola. Porque algunos han tenido problemas debido a que si tienen el Navigator en español no les aparecen los mismos datos. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a buscar elementos y si ustedes vieron el video en inglés, usamos categoría, elemento, ¿verdad? Uy, pero aquí no hay element, sino que por la E aparece elemento, con una O. Pero cuando voy a propiedades del elemento, hey, no aparecen las mismas propiedades que aparecían en inglés, aparecen muchas menos. Y no aparece esa famosa propiedad que creamos, el nuevo parámetro del proyecto que se llama 4D Task ID. Entonces, ¿cómo voy a hacer la conexión? Es un problema, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que en español, elemento no es la categoría que deben buscar, sino componente. Vamos a buscarlo por la C. Componente, aquí está. Bien, y ahora sí, fíjense que aparece todas las propiedades que aparecían antes por elemento. Entonces, en este caso, ustedes deben buscar componentes y ahí es donde va a aparecer el 4D Task ID y bueno, y con todos los valores, que sea igual, todos los valores posibles. Yo voy a cerrar esta lista de buscar elementos y yo no voy a crear una por una las selecciones que habíamos visto antes, el árbol de selección. No, oye, imagínense crear una por una. Vimos al final de todas las clases un método que es mucho más automático y es este. Vamos a tareas y vamos a enlazar automáticamente mediante una regla. Pues, ¿cuál va a ser la regla? A una nueva regla en la que voy a enlazar por task ID. Así la voy a llamar. Entonces, voy a asignar una tarea del timer a la columna, hago clic y escojo la columna. Desde la columna usuario 1, esa es la columna que voy a usar para hacer el asignamiento de las tareas, la asignación de las tareas. Entonces, aquí tenemos la lista del Task ID, se ve aquí en la columna, y voy a conectarlo con elementos de categoría que no element, sino componente, porque estoy en español, categoría componente, que tengan la propiedad, ¿y cuál es la propiedad que voy a buscar? 4DSID igual al valor de usuario 1. ¿Me entienden? Entonces, escojo la columna desde la que voy a tomar los valores a comparar, escojo el tipo de elemento, va a ser componente, y escojo la propiedad de ese elemento que se va a comparar con usuario 1. Con todo esto hecho, presiono aceptar, y ahora por Task ID lo ejecuto. Ahí está. Entonces, todos los elementos que tienen valores asignados han sido asignados a su tarea correspondiente utilizando esta función. Creo que con esto prácticamente hemos contestado todas las preguntas que había por ahí. Esa es la clave. Claro, no hice la actividad realmente, solamente les mostré los problemas porque la actividad, el jugo de la actividad es que ustedes aprenden a subdividir y quizás tengan que mejorar el despiece de esto. Y entonces en vez de utilizar solamente el level 1 columns, ustedes van a hacer level 1 column este, centro, oeste, ¿ok? Y aquí en el task ID, en vez de usar 120, usan 121, 122, 123. O 120-este-c de oeste, de centro y -o de oeste. O sea, como ustedes lo quieran, ¿no? Pero la cuestión es que ustedes sean capaces de editar esta estructura de trabajo. Pueden hacerlo por acá o pueden hacerlo en el archivo CSV, ¿okay? Como ustedes quieran, pero la cuestión es que lo editen y hagan un despiece más detallado que les ayude a visualizar mejor lo que realmente está ocurriendo en campo. Y por supuesto, cuando aumenten ese detalle en las estructuras de trabajo, también tienen que venir a asignar esos nuevos códigos acá. Y acá les voy a dar un último extra que no explico en las clases, pero me parece que es oportuno. Ustedes quizás vean, wow, un comentario en el chat, excelente, vamos a verlo. Ok, para evitar los errores mostrados, ¿conviene tener ambos programas en el mismo idioma? Sí, sí, Alexis, eso sería muy, muy prudente. Y
De preferencia en inglés. Esa pregunta es buena, pues. Sí, de preferencia en inglés. Eso te evitaría muchos problemas. Mira, les voy a mostrar cómo pueden editar y asignar las tareas, ¿ok? Rápidamente. Porque si no, tendrían que seleccionar, digamos, quiero seleccionar todas las paredes de un piso. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces voy a abrir una vista aquí vertical, selecciono de izquierda, de derecha a izquierda, aplico un filtro, selecciono ninguno y me quedo solo con las paredes y así por el estilo. ¿Ok? Eso podría ser una manera. Pero una forma más sencilla de hacerlo, voy un momentito al chat de nuevo. Prefiero utilizar Project, la EDT. Sí, Leonardo, tienes mucha razón. Utilizar Project es mucho más fácil, pero yo creo que tengo que enseñarles lo más complicado. Porque si se van por el camino fácil, no saben manejar esto y ustedes están trabajando con una persona que no maneja Project, van a sufrir. ¿Ok? Pero tienes razón, como no, Project es un programa para esto, hecho específicamente para eso. Así que si saben hacerlo con el CSV, pero Project va a ser un paseo. ¿Ok? Voy a cómo pueden editar las tablas de planificación. En lugar de seleccionarlos personalmente cada uno, ya nosotros aprendimos a hacer tablas. Entonces, ¿por qué no crear una tabla? Voy a irme a vista, schedule quantities. Voy a usar una tabla multicategoría y voy a poner aquí tabla de asignación. ¿Ok? Ok, entonces, entre los parámetros que voy a tener son, primero el nivel, quiero que me lo agrupe por nivel. Luego el tipo y familia, family and type. Y por último, el task ID. En sorting and grouping voy a decir que lo agrupe por nivel y que lo agrupe por family and type ID. Y quito esto de itemizar cada instancia. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, fíjense, me muestra todos los elementos por cada nivel y me muestra el task ID asignado. Y si tengo que asignarlo a algún otro, pues sencillamente lo coloco acá y eso va a editar a todos los elementos sin tener que seleccionarlo. Es un poco más sencillo. Ahora, supongamos que subdividimos en partes y yo quiero asignarle valores a las partes. Bueno, aquí no van a aparecer las partes, pero puedo crear una nueva tabla, Schedule View, Quantities, busco partes. Entonces, asignar, como llamamos a esta, o tabla de asignación de partes. Y hago lo mismo, pero en este caso voy a usar base level, porque no aparece el level como tal, base level. Voy a utilizar, sí, también tipo, o sea, familia original, porque no hay family and type, y tipo original, el original de la parte, y voy a crear o agregar un parámetro extra que es el material, ¿ok? Y por supuesto el task ID. En sorting and group, lo agrupo por nivel y por material, y quito esta opción. Entonces noten qué fácil es asignar las partes, ¿ok? Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Iniciamos el video nuevamente. Y espero que con eso les haya servido. Estamos justico, nos falta un minuto para terminar. Espero que esto les haya ayudado a solventar todas las dudas. Saben, si ustedes me hacen alguna pregunta, yo veo que las necesitan varios, yo voy a crear un video explicativo, así sea durante la semana, ¿okay? Para mostrarles, mire, eso se soluciona de esta o cual manera. Así que no tengan ninguna pena de, por favor, escribirme. Algunos de ustedes lo han hecho, han sentido la confianza y estoy aquí a la orden para poder resolver el asunto. Bueno, ahí ya saben, Leonardo, te sirve lo de las tablas. Esperamos que les vaya muy bien, que tengan éxito en la siguiente asignación. Debe ser entregada el lunes. Yo le dije a algunos de ustedes que iba a tratar de tener los resultados de las notas para hoy en la mañana. Tuve un percance, pero el fin de semana termino las notas de la anterior. ¿Ok? Entonces deberían estar publicadas en plataforma antes de que ustedes cuelguen la siguiente. De esta manera nos despedimos, deseándoles éxito y unas buenas tardes. Hasta luego.